nosotros. Amanece un nuevo día y continuamos la ruta. Por el camino encontramos esta bonita presa. Estamos buscando un sitio donde parar con la furgo, porque ahora en 15 minutos empieza la Fórmula 1 y bueno, también queremos comer. Y a ver, estamos viendo, porque estamos en una zona ya en Castilla y León que es todo secarral y estamos viendo que aquí hay árboles, hay verde y bueno, pensamos que puede haber algún río por aquí cerquita. Encontramos este sitiazo, así que aprovechamos para preparar una ensalada de garbanzos, una cervecita y comer aquí al fresquito. Durante la pausa vimos que había un embalse bastante cerca, por lo que decidimos ir allí a inspeccionar y ver si podíamos pasar la noche. A nuestra llegada nos sorprendió su belleza y tranquilidad, era el sitio adecuado. Calentando la pizza que nos sobró ayer con el chef Coti. Y aún lo que queda de la puesta de sol, todavía hay algo de luz, pero ya casi no se ve. Después de una magnífica noche, disfrutamos de un desayuno muy barato, pero de valor incalculable. Solo Coti pudo romper el momento pidiéndome que le cortara el pelo. Tras la siesta, el relax era tan absoluto que había tiempo hasta para hacer el mono. ¿Que te quieres subir a dónde? Una rama de ahí. ¿Para qué? Está un poco alto. ¿Qué quieres hacer el monito? ¿Qué, señorita Lau? Disfrutando de la vida, ¿eh? Un poquito. Mientras se pueda. ¿Qué te pasa? Se me puso un bicho en la nariz. Hombre, ahí tiene una buena pista de aterrizaje. Nos vamos ya del pantano, el laguito este chulo. Estuvimos aquí 2 noches, o sea, venimos para una, pero nos gustó mucho y como pillamos la plaza en primera línea, pues nos quedamos un par de días y bueno, ahora vamos a ir a comer. Hoy vamos a comer de restaurante y después vamos a ir al siguiente punto que bueno, ya os lo enseñaremos. Bueno, paramos aquí en un pueblecito pequeñito de camino, un bar que se llama Bartolito, y bueno, nos han hecho aquí un cachopo XXL a propósito para nosotros. Está buenísimo, ya veis, gigante y buenísimo. Y la ensalada. Y bueno, hemos tomado de primero una ensalada también con queso de cabra y un aceite de pistacho. Está buenísimo. Acabamos de salir de comer con la barriguita llena. Nos han dicho que este pueblo tiene tan solo 25 habitantes. Es un pueblo súper pequeñito. Aquí estas casas, veis que es solo fachada, supongo que serán casas antiguas que antiguamente estaban habitadas. Y bueno, la furgoneta la tenemos aparcada un poco más adelante y nos dijeron que ahí delante hay un pequeño parque con una fuente. Y bueno, vamos a aprovechar para llenar el depósito de agua, que ya lo tenemos medio vacío. Y así ya tenemos una cosa menos que hacer, una preocupación menos. Mira el cartel este de Águila Imperial. Eso seguro que... Yo no lo vi nunca, pero seguro que si se lo enseñamos a nuestros padres. La iglesia es curiosa porque tiene arcos antes de la entrada. Ah, mira, esa es la fuente que habíamos visto. Sí, tenemos ahí la fuente, mira, la furgo al lado y no la habíamos visto. Sí. Hola, vamos a llenar aquí el depósito con la manguera que a muchos sonará, que es la manguera que crece con el agua. Coti, ¿te gusta la manguera? La chorrimanguera, ¿no? La chorrimanguera. Rellenar el agua. Ábreme aquí. Abro yo, sí. Bueno, pues nada, aquí esperamos ahora a que llene el depósito. Para saber que está lleno, simplemente esperamos a que empiece a salir por fuera y ahí cortamos el agua. Bueno, mientras Coti sigue ahí rellenando el depósito, vamos a ver, porque aquí hay una iglesia pequeñita que me parece muy chula. Una capellita pequeña, pero muy bonita, ¿no? Listo, depósito lleno.
Eso de allá arriba, eso sobre todo de por aquí, de la izquierda, parecen casas cueva. El semáforo en rojo más largo de la historia. ¡Yujú! Nos toca. Ruta del Vino, Ribera del Duero. La provincia de Soria. Hay un río aquí abajo que se llama Duero. El Burgo de Osma. Estamos aquí, un caloraco del copón. No teníamos planeado parar, pero vimos esta torre que parece morisca. Y como no sabíamos qué hay por aquí, pues dijimos, vamos a parar, vamos a echar un vistazo, pero con el calor que hace, pues sin hacer esto es imposible. Dejamos ahí a Mr. Knack y ahora a dar un paseo por la parte antigua, el casco antiguo. No es muy lejos, así que no nos llevará más de 20 minutos la visita. Lau, ¿qué? ¿Estás fresca? Sí. Vamos para allá. ¡Ey, mirad los juncos! ¡Qué bonitos! Mirad cuántos hay. Guau, ¿viste la Torre Negra? ¿Sí? Aquí debe ser como la plaza. La plaza. La Plaza Mayor, la Plaza del Pueblo. La plaza del pueblo, donde se echan las birrias. Y los bailes. Lo que me molan de estos sitios son los detalles de las torres. Que no pasaron 5 minutos y Ya estamos secos ya casi. estamos secos. A ver si encontramos otra fuente. Mira el arco de la entrada, parece el de Santiago, el de ¿Sí? la catedral. Que... Lau, ¿qué te está pasando con el palo de la cámara La 360? gente, sobre todo la gente mayor que me está viendo con el palo, me miran raro y se apartan y deben de pensar que igual llevo, no sé, que soy ciega y llevo un palo de ciega, porque es que se me quedan mirando y se alejan de mí. ¡Allá vamos! Mirad qué sitio más guapo. Vamos a pasar la noche hoy. Ahí lo viene. La cigarra, escuchó a la Furguis y ya dijo, "Shh, que no me vean". Bueno, ahí está la Furguis. Y mirad qué sitio más bonito y qué tranquilo. El agua que estaba calentita, ¿no, Coti? Estaba, a ver, caliente. Como la de esta mañana. Estaba agradable. 20 y algo de grados. Sí. Bueno, Uy, ella aprovechó y se pegó el baño para quitar el sofoco de encima. un poquito más fría que el del otro sitio. Sí. Pero el paisaje aquí es un poco... Es muy bonito. Parece ser, dicen, que por aquí hay vacas. A ver si encontramos alguna. Y las montañas rocosas, ¿en el fondo están? Las rocosas. Es que mirad qué curioso, que parece césped, parece hierba. Es súper gruesa, pero debe de ser, dice Coti, que serán algas. Pero es que parece como un campo de fútbol. ¿Pisadas de vaca? ¡Oh, sí! Vamos en busca de las vacas. Sí, mira. Rastreator, mira. Por aquí pasaron vacas. Pues ha de ser verdad, ¿eh? Ha de ser cierto lo de las vacas. Pues a ver si logramos encontrarlas. Buenos días. Amanecimos aquí. Precioso lago. Bueno, salí un poquito a correr y a moverme un poco, aunque es muy poquillo porque ya estoy súper cansada. Bueno, os enseño un poquito a ver. Ah, de paso estoy
A ver si encuentro las vacas, porque esta noche escuchamos los becerros, los tolons, el tolón. Así que tienen que estar por aquí cerca, aunque ahora no los escucho. Así que, bueno, voy a continuar un poco a ver si los encuentro y os las puedo enseñar. ¿Qué comemos hoy, Lau? Bueno, pues hoy comemos una ensaladita de garbanzos cocidos con tomate, atún, pavo y cebolla. Es fresquito y además fácil de hacer y no hay ni que encender cocina ni nada. Hace calor hoy, ¿eh? Sí, hoy debemos de estar a 37, 38 grados. Así que nada mejor que una buena ensalada. Como Dios, ¿eh? Y además, con el telediario puesto, como en casa. Muy rico. Lau está sacando las cosas para preparar la cena, pero yo os quiero enseñar hoy la jugadita. Un día tenemos que grabar cómo nos duchamos, pondremos ahí cuadraditos para que no se vean las domingas. Y bueno, de hecho se nos quedó aquí la ducha, ya nos duchamos hoy, pero claro, para ducharse hay que abrir este portón. Entonces, en la hora que nos solemos duchar, que es cuando ya se va la gente de estos sitios, pues es la hora mosquituaria, entre las 9 y las 10 más o menos. ¿Qué hacemos para que los mosquitos no nos entren dentro mientras nos duchamos? Pues ponemos el farolillo a tope de potencia. Aquí la verdad que no parece que haya mucha luz, pero atrae a todos los bichos. Os los voy a enseñar. Mira, a ver si se ven. No se ven mucho. Pero vamos, funciona bastante bien. Y sí, a ver, siempre te entra algún bichito por el portón trasero, pero bueno, evitas que entren bastantes, por lo que después puedes dormir bastante bien. ¿Qué? ¿Cómo va la cena? A ver, hazme la cena. Pues está muy bien. Así no se hace la cena. ¿Cómo que no? Bueno, pues vamos a preparar la cena con este cielo rosadito y luego a descansar. Boas noites. Bueno, después de 2 días aquí en el laguito Embalse, nos vamos. Y bueno, quiero que veáis el camino por el que entramos, que a ver, con un coche normal, un poco alto, o bastante alto puede ir bien, pero con la Furgis a mí me da un poco de miedo, porque tengo miedo que vuelque, aunque Coti me dijo que no vuelca porque todo el peso está abajo, pero a mí me acogen un poco. Bueno, ahí no se aprecia muy bien, ¿no? La diferencia que hay. Al final vimos las vacas, pero estaban muy lejos para grabarlas, entonces no las grabé. Pero sí que vi un corzo pequeño al lado de la Furgis ayer por la mañana. Estaba entre los matorrales y salí yo de la Furgis y me vio y se quedó así y de repente escapó corriendo. Es el animal así más grande que vimos, y luego águilas y demás. El sitio está muy guay, hay mucha naturaleza y es muy tranquilo. Mirad mi dedo. Menos mal que está... ¡Hostia! Creo que acaba de comerse algo. O se asustó con mi dedo. Menos mal que está por fuera. ¡Oh, chaval! Las sorpresas que guarda el interior de España en verano son increíbles. Sin saberlo, se está convirtiendo en un viaje inolvidable. En el próximo episodio visitamos una bodega en Tricio, La Rioja, conocemos la vida como agricultores y nos metemos en el primer fregado del viaje. Alerta spoiler, no será el último. No te lo pierdas. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.